Tenemos la visita y le agradecemos al fiscal regional Jorge Necier, porque en el día de ayer presentó su informe anual, o el informe anual de la Fiscalía. Lo hizo en la ciudad de Esperanza. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bueno, ¿cuáles son los principales puntos? O sea, donde más trabajo hay en la Fiscalía. ¿Cuál es el delito de más trabajo? Bueno, indudablemente hoy ya nosotros podemos hacer en alguna medida una evaluación de más de una década de actividad. Comenzamos en febrero de 2014, como ustedes recuerdan, así que estamos cumpliendo 11 años y medio prácticamente de actividad. Sí. Y ha sido, por supuesto, muy mutable esto, en circunstancias que dependen, bueno, de hecho, en gran medida ajenos a lo que es la propia actividad de los fiscales. Pero ayer, dentro de los aspectos que destacábamos, era que, y es algo que, como decía, no se corresponde con la actividad fiscal, es un dato de la realidad, que en materia de homicidios, y lo sé por experiencia propia, porque me tocó ser fiscal de homicidio en los inicios de este sistema, con una tasa por habitante que nos colocaba a la cabeza del país en materia de homicidios del departamento de la capital, con casi 28 homicidios cada 100.000 habitantes, y hoy estamos hablando de una tasa para el año 2024 de menos de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno. Lo cual, indudablemente, bueno, nos permite direccionar los esfuerzos sin descuidar, por supuesto, esto, en todo caso tratando de lograr un mayor índice de esclarecimientos, que no es bajo, precisamente el de nuestra Fiscalía Regional, pero direccionar tal vez esfuerzos hacia otros aspectos de la realidad que van atendiendo el quehacer cotidiano, como pueden ser delitos predatorios, delitos contra la propiedad, que ocurren tanto en la vía pública como en viviendas privadas. Nos interesa particularmente atender las cuestiones de incursiones de personas en una vivienda con fines de robo y que muchas veces terminan con personas retenidas y lesionadas. Bueno, darle especial atención a ese tipo de casos y atención a las víctimas también. 6 por cada 100.000 habitantes. ¿Y la media nacional en cuánto está, Jorge? Bueno, justamente el Ministerio de Justicia de Seguridad, de la Nación emite anualmente esa información, y para el 2024 el registro estuvo en 3,8 homicidios cada 100.000 habitantes, es decir, menos de 4. Es un registro que comprende la totalidad del territorio nacional. Pero no estamos más en el podio, ¿no? No, afortunadamente no. No, hay 2 localidades o 2 jurisdicciones en provincia de Buenos Aires, y Orán Salta, creo que están en la cabeza. Exacto, Orán suele tener también alguna participación en ese sentido. Pero bueno, incluso Rosario el departamento Rosario ha presentado una baja considerable, seguramente muy difícil de sostener en esos términos, pero este año al menos no se ha disparado esa cifra. Ha habido un incremento leve, tanto en el departamento de la capital como también en Rosario, pero indudablemente hemos logrado, digamos, no me puedo atribuir de ninguna manera responsabilidad en eso. Ayer hablábamos de una multicausalidad de factores, porque indudablemente no puede responder exclusivamente a un factor, sino a muchos, y en lo que tenía que ver con el Ministerio Público de la Acusación dábamos cuenta que, bueno, en lo que nos corresponde, la importancia que puede tener o incidencia en la baja de este tipo de hechos tiene que ver con el ejercer nuestra acción punitiva estratégicamente a través de investigaciones focalizadas y directamente direccionadas, por ejemplo, a organizaciones criminales, a bandas, a lo que es la circulación ilegal de armas de fuego, y también, por supuesto, a todo lo que atraviesa prácticamente todos los hechos delictivos sin distinción, que es el microtráfico, que es una competencia recién por primera vez podemos dar cuenta al tener un año completo de acción al respecto durante el 2024. Bueno, hay que aclarar que la Fiscalía actúa cuando el hecho ya está consumado, ¿no? Y lo que recibimos permanentemente aquí en la radio es sobre distintas modalidades o bajo distintas modalidades el tema de las ciberestafas, ¿no? Es decir,
¿Qué advertencia hace la Fiscalía sobre este tema? ¿No? Sí, nosotros recibimos... Te toman tu cuenta, te toman tu home banking y bueno, y se producen las estafas. Las modalidades son de la más variada índole y precisamente modificándose día a día, lo que nos propone, digamos, un reto frente a esa realidad tan cambiante y que tenemos que necesariamente ir adecuando los mecanismos de investigación y las estrategias para adecuarnos a esa realidad, y que tiene que ver con diversas cuestiones. Algunas con lo directamente económico de afectar una cuenta sin que la persona directamente tome conocimiento. En ese sentido siempre acudimos también a la responsabilidad de las entidades crediticias o entidades bancarias en un sistema de controles que permitan, digamos, proteger a sus clientes de este tipo de cuestiones. En algunos casos ha habido incluso acuerdos reparatorios donde el propio banco se hace cargo de no cobrar, digamos, al cliente estafado las cuotas provenientes de un crédito concedido en estas circunstancias. Es decir, una persona que de golpe se toma conocimiento que hay un crédito concedido a su favor y que ya no está en su cuenta el dinero por montos millonarios. Sí, perdón, doctor. Sí. ¿Acá hay organizaciones o hay vivos que viven usando estos espacios grises para sacar plata? Porque usted dice, o sea, yo me entero que me sacaron la plata de mi cuenta. ¿Quién me la saca? ¿Es una persona generalmente o son organizaciones o son entidades bancarias? ¿Cuál es el motivo o cuál es el hilo conductor de todo esto? Sí, precisamente la virtualidad de este tipo de hechos lleva a que también se produzca una gran expansión en cuanto a la territorialidad. Desde el primer momento muchas veces se puede advertir que las llamadas telefónicas o las cuentas a las cuales van destinados estos fondos ilícitamente sustraídos corresponden a otras provincias y en algunos casos también a otros países. Hemos tenido cuestiones donde de Perú, por ejemplo, ha habido comunicaciones o intercambio virtual en ese sentido. Lo cual, bueno, lleva en algunos casos a compartir investigaciones, por lo menos en el ámbito provincial, con fiscales de otras regionales, pero precisamente también es muy variado la incidencia de cómo se produce, digamos, este hecho y cómo se da la autoría. En algunos casos son sujetos aislados, casi nunca solitarios, y en algunos casos hay, sí, verdaderas organizaciones que comprenden distintas personas en distintas ubicaciones territoriales, lo cual, bueno, complejiza indudablemente las investigaciones. No hay una ligereza, por llamarlo de alguna forma, de las entidades financieras o bancos. Uno recuerda tiempo atrás, antes de la virtualidad, uno para sacar un crédito tenía que ir al banco personalmente y pedían hasta el grupo sanguíneo, ¿no? Y llevar el garante. y llevar la garantía, etcétera, etcétera. Hoy apretás un botón y desaparece plata de tu home banking, pasa a una cuenta, esa cuenta pasa a otra cuenta, esa pasa a otra cuenta y después se pierde el rastro. Eso me imagino que debe ser muy dificultoso para la Fiscalía investigar o seguir la trazabilidad de la estafa, ¿no? Sí, indudablemente, bueno, somos conscientes, como decía, de que las entidades financieras deben tener una cierta seguridad respecto de su clientela. En otros casos también hemos tenido reclamos de algunas entidades financieras, las llamadas financieras que realizan préstamos dinerarios, donde, bueno, luego quien ha extraído el crédito se presenta en quiebra, un concurso civil, digamos, manifestando que no puede pagar, y entonces la entidad reclama como una defraudación preordenada esta circunstancia. Bueno, precisamente se trata de entidades que han brindado un crédito publicitando que se realiza sin ningún tipo de informe previo, es decir, la persona ajena a esa entidad puede ir y acudir y obtener ese crédito a sola firma, como se dice, sin garantías y sin informes previos, lo cual indudablemente brinda ninguna seguridad. Tuvimos el caso del camillero que incluso hasta sacó tarjetas de crédito. Sí, son casos también particulares donde hay un conocimiento directo de la persona, claro, donde hay una relación incluso afectiva que motiva cierta confianza o cierto descuido en la confianza,
y que indudablemente induce a la posibilidad de este tipo de defraudaciones. Por eso decía, son múltiples las variables que existen. Nosotros en la Fiscalía Regional tenemos ya desde hace unos años una oficina, le llamamos oficina, no es una unidad especial, es una oficina de delitos informáticos de la cual participan dos fiscales y que concentran este tipo de investigaciones en su gran mayoría. Ya hay una mecánica más o menos aceitada respecto de la solicitud de informes a los distintos organismos, hay comunicación de estos fiscales con las áreas bancarias, también con una entidad que hoy es muy popular en nuestro país, tanto para la compra de cualquier tipo de bienes, como también para el pago, y prácticamente que mucha gente lo toma hoy como un lugar de depósito de sus ahorros o del dinero que mueve diariamente, y que precisamente también es utilizado muchas veces con esa finalidad. Se está hablando de Mercado Libre. Exactamente. Concretamente, le digo yo, en esto. Ahora, más allá de los fiscales, los fiscales tienen el apoyo en la investigación fundamentalmente de policía especializada, o de organismos de investigaciones. ¿Están preparados? Porque acá hay una velocidad con las nuevas tecnologías que yo no sé si el Estado está preparado para la velocidad con que se desarrollan los nuevos delitos. Sí, indudablemente. Es algo en lo cual siempre habrá que seguir trabajando. Los fiscales trabajan fundamentalmente con áreas especializadas de delitos complejos de la Policía de Investigaciones, pero indudablemente también hay una permanente rotación a veces en los agentes que cumplen esas funciones de investigación, y por supuesto también nosotros de parte de los fiscales y de los empleados que están afectados a esta función requieren una capacitación permanente. Hoy, sinceramente, si yo tuviera que abocarme a ese tipo de investigaciones, tendría que partir prácticamente de cero. Cuando con el fiscal o los fiscales que atienden estas cuestiones solemos hablar algunos casos, me hablan sinceramente en términos que directamente no tengo la menor idea de qué significan, pero bueno, eso por supuesto uno, llegado el caso y en la necesidad, se pone y trata de formarse. Tenemos hoy capacitaciones al respecto. La propia Escuela de Capacitación del MPA suele brindar algún tipo de capacitación, e incluso tenemos también la suerte de que nuestros fiscales, específicamente en esta área están los doctores Nigro y Janina Tolosa, suelen ser convocados por distintos espacios para brindar ellos mismos también capacitación sobre algunos de estos aspectos. Así que, bueno, es uno de los desafíos, de los tantos desafíos que se producen hoy en día, porque indudablemente a veces pueden ser montos no significativos, pero que depende de la economía de cada persona, pueden producir un daño importante. Jorge, días pasados la capital se vio conmovida por casos de intentos de femicidios y femicidios. ¿Qué balance se hace de estos casos de violencia de género hasta llegar a los femicidios en Santa Fe? Bueno, nosotros efectivamente tuvimos un femicidio. Hoy precisamente va a estar siendo imputada la persona expareja de la mujer fallecida, sí, a raíz de ese hecho, porque estuvo hospitalizado por una situación de salud que tuvo, una herida que tuvo precisamente a raíz de este hecho. Otra persona, que está prácticamente peleando por su vida en lo que fue la tentativa de homicidio ocurrida. Y en definitiva tenemos que hoy estamos presentando un número de homicidios, y no quiero reducirlo a número a esto, pero indudablemente las cifras son relevantes. Estamos en 3 femicidios así conceptualizados en lo que va del año, ya prácticamente con 10 meses cumplidos, que es la misma cifra del año pasado, y aproximadamente 5 o 6 tentativas de femicidio. Sí. No es un número alarmante, pero indudablemente es algo que hay que atender. El femicidio generalmente avisa. ¿Cuántas denuncias tienen en la Fiscalía diariamente, mensualmente, de denuncias que tienen que ver con agresión? Porque el gobierno ahora dispuso el tema de las tobilleras y todo esto, ha reaccionado frente a esta situación, pero ¿cuántas denuncias ustedes reciben?
Justamente en este informe ayer presentado damos cuenta de que en materia de violencia de género, en el transcurso de 2024 tuvimos 2.150 denuncias aproximadamente. 2.150 denuncias. Exacto, lo que significa... ¿En la 1? ¿En la Regional 1? En toda la Regional 1, en los 7 departamentos que comprende. 2.000, o sea que por día, lo que representa aproximadamente 6 denuncias diarias. 6 denuncias diarias. Y eso lo vemos o lo ven los fiscales que están de turno diariamente con la cantidad de denuncias que se reciben o las comunicaciones del personal policial, donde es aproximadamente esa la cifra que se maneja, sumado a los otros tipos de hechos que existen y que se han noticiado a los fiscales en materia de flagrancia. Por supuesto que tenemos todo tipo de entidad, algunas de las cuales no requieren incluso la privación de la libertad del agresor, sino que hay algunas medidas. Los fiscales tienen la atribución por la Ley de Violencia de Género de la provincia de disponer una medida de exclusión, por así decirlo, del agresor y no acercamiento por 72 horas, luego de lo cual esa medida llega a su fin y la mujer o tiene que acudir a una medida autosatisfactiva de exclusión y de mantenimiento de un no contacto, o bien directamente se procesa a través del sistema penal, siendo un juez el que tal vez le dé la libertad al agresor, estableciendo esa serie de circunstancias. Es muy importante precisamente el seguimiento de las reglas de conducta que se le establecen, particularmente cuando esto significa un impedimento de volver a contactarse con la mujer, para poder prever en ese sentido una consecuencia futura mucho más grave. ¿Y cómo enfrenta la Fiscalía estas corrientes hoy en día de las falsas denuncias? En particular, nosotros, llevamos adelante nuestra tarea más allá de lo que son las manifestaciones públicas que pueda haber en un sentido o en otro. Pero fundamentalmente creo que este tipo de agrupaciones, digo agrupaciones porque tienen una organización que por supuesto están en todo su derecho de hacerlo, pero que están direccionados a veces por profesionales que atienden este tipo de casos, por en algunos casos algún medio periodístico y también por personas que actúan o proceden tomando la voz del conjunto, que tienen vinculación directa con personas imputadas o incluso condenadas por delitos sexuales. Nosotros tenemos muy claro que no es tal como se suele sostener, que una mera denuncia basta para que un hombre quede preso, ni mucho menos una cámara Gesell por un tema de, y ya atendiendo a lo que serían abusos sexuales de menores, una cámara Gesell basta para que una persona quede privada de su libertad. A veces hasta puede quedar privada de su libertad sin que el niño o niña en la cámara Gesell manifieste claramente un abuso, pero hay otros indicadores que se pueden tomar en cuenta. Y por el contrario, una simple cámara Gesell no representa necesariamente la prisión preventiva o mucho menos la condena de una persona. Hay que sumar otros elementos para darle contexto y para poder llegar a un resultado condenatorio. Indudablemente hay una parte importante de las denuncias de abuso sexual realizadas diariamente que no llegan a un resultado condenatorio, ni siquiera a una investigación que pueda implicar un requerimiento acusatorio. Son desestimadas, son archivadas. La importancia que le damos a eso como una respuesta de calidad también del sistema, aunque no sea punitiva, es que tenemos que brindar una explicación, no solo notificar que se archivó una denuncia, una investigación, sino brindarle una explicación de por qué no se ha podido ir más allá. Claro. A veces, lamentablemente, la mera denuncia, la mera manifestación no es suficiente para poder acreditar un hecho. Entonces, tras la investigación realizada, a veces no se alcanza. Y debemos señalar que si vamos al total de las denuncias recibidas, son más las que se tienen que desestimar y archivar que las que se pueden llevar hasta avanzando en el proceso hasta la posibilidad de un juicio oral y público. Por lo cual, la posibilidad de la falsa denuncia es atendida, por supuesto, por los fiscales en ese análisis previo que se realiza y, lo vemos como algo que
hay que atender particularmente para descartar cualquier posibilidad al respecto, pero no es algo que visibilicemos en el día a día como algo que ocurre o que se presenta como una constante. Uh-huh. Digo, porque incluso hay proyectos a nivel nacional de la falsa denuncia de endurecer las penas y también de responsabilizar a quien realiza una falsa denuncia, ¿no? Sí, en realidad ya tiene una previsión penal, digamos, tanto la falsa denuncia como quien va y brinda un testimonio falso en un proceso. Son ya elementos considerados como conductas delictivas. Una falsa denuncia te implica mover todo el aparato judicial para nada. Por supuesto, digamos, significa una asignación de recursos innecesaria y que perjudica más allá de la afectación directa de la persona falsamente denunciada. Por eso es algo que se atiende, pero insisto, no es algo que se advierta hoy como una cuestión que nos presente una realidad permanente o constante, ni mucho menos. Bueno, Jorge, seguiríamos hablando media hora más por lo menos. Nos queda el tema del microtráfico, que se ha incorporado también al trabajo de la Fiscalía y varios otros temas. Así que gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Nos seguimos viendo. Y así que va a seguir rotando la presentación del informe, porque, a ver, la ley 13013 establece que tanto la fiscal general ante la legislatura y los regionales tienen que hacer un informe anual. Sí. Esta vez lo llevó al interior usted. Sí, correcto. Es una de las circunstancias novedosas que tiene el nuevo sistema de que las autoridades de este organismo particularmente tengamos que rendir cuenta. Y bueno, nuestra decisión fue hacerlo. Tenemos jurisdicción en 7 departamentos. El año pasado se hizo en la ciudad de Santa Fe y la decisión fue ir rotando por los departamentos que tiene cobertura la Fiscalía Regional 1, así que el año que viene estaremos en otra de las localidades cabecera de algunos de esos departamentos. Bien, pasó con nosotros el doctor Jorge Necier, fiscal regional Santa Fe.